Y el tema de hoy podría decir que es bastante peludo, chicharronudo, y por eso vamos a requerir de todos ustedes. O sea, nos hemos inspirado en un filósofo, psicólogo, coach espiritual y del Enneagrama, ¿ya? Para poderles traer este tema aquí a ustedes. Hoy me va a estar acompañando también Gaby y voy a pedir el apoyo de varias personas que tienen el conocimiento del Enneagrama en caso de algo, pues que puedan levantar como su mano o que tengan conocimiento en la parte de psicología. Como sabes, yo soy un talent brand y manager. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajo con los talentos de las personas y los impulso para crear sus marcas como tal. O sea que si de pronto hay una pregunta que no sepa responderla, pues con todo cariño te lo diré y con todo cariño pediré ayuda a un amigo, a una amiga. Ok, este es nuestro tema el día de hoy. Tiene que ver con toda la parte de las heridas que hemos escuchado muchas veces, las heridas del niño interior, las heridas de la infancia, todo ese tipo de cosas las hemos escuchado. ¿Qué tiene que ver con esta parte de lo que estamos trabajando del amor propio? Tiene que ver que, lógicamente, de donde somos fuente, de donde somos fuente de amor, pues tenemos que sanar muchísimas cosas para poder ser esa fuente como tal. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de las heridas de la niñez, del niño interior, y simplemente las he nombrado las heridas. ¿Listo? Hay algo que existe que se llama conciencia sagrada de la vida. Lo que vamos a hablar es un poco como tostado y filosófico, o sea que requiero de ti toda la apertura mental y de corazón con nosotros. Conciencia sagrada de la vida. Ya hemos escuchado muchísimas veces esta frase. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lógicamente venimos de toda la parte de energía y que estamos dentro de un vehículo que se llama cuerpo y que estamos teniendo esa experiencia dentro de un cuerpo, estamos teniendo una experiencia de vida dentro de un cuerpo como tal. Teniendo presente eso, quiero que veas que existen unas conciencias, no son las únicas, existen unas conciencias que tienen que ver con toda la parte que podríamos como ubicarnos. Entonces existe la conciencia psicológica y podríamos llamarla que es como el estado de alerta que la persona tiene con discernimiento y libertad de los actos que realiza. Por decir algo, si yo me embriago el día de mañana, pues tomo, no sé, tomo guaro y me emborracho, ¿qué quiere decir? Pues que yo voy a empezar a perder esa conciencia que me permite discernir los actos que estoy haciendo en ese momento. También existe la parte de la conciencia moral. Es la capacidad de discernimiento de lo que me hace bien o de lo que me hace o lo que no me hace tan bien. ¿Listo? Esa es como lo que llamamos la conciencia moral, o sea, lo bueno y lo malo que vamos trabajando en ello. Y aquí es donde quiero que nos parquemos o que nos ubiquemos. Conciencia espiritual. La conciencia espiritual, vamos a verla según como la inspiración que tomé de Roberto Pérez, vamos a verla dentro de este triángulo, ¿ya? La conciencia espiritual tiene que ver con lo que percibimos, sentimos y expresamos, ¿ya? O sea que tiene que ver con aquello que tú siempre percibes que está pasando, que sientes y que expresas. Y eso, ¿quién lo podríamos decir que a quién le llega eso? Le llega a la parte del espíritu, ¿ya? Somos alma, que ya enseguida vamos a ver la parte del alma, pero el espíritu es quien empieza a sentir todo esto. Entonces, si vemos esta conciencia espiritual, o sea, que yo estoy teniendo una experiencia, o sea, yo soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana, podríamos decir que cuando encarnamos, o sea, cuando estamos como dentro de la mamá, estamos viendo que, pues que lógicamente nosotros a partir del quinto mes empezamos a percibir, a sentir y a expresarnos como tal.
O sea, somos más que un pedacito de carne ahí pegadito. Y lógicamente empezamos a percibir a nuestra madre y también lo que ella va percibiendo también nos afecta. Empezamos a sentirnos, por decir algo, a sentirnos, no sé, cómodos, a sentirnos acobijados y también nos expresamos, pues porque tenemos formas de expresarnos dentro del útero de la madre. Una de esas expresiones puede ser que demos vuelta canela, que demos una patadita de la buena suerte. Entonces, ese tipo de cosas también se sienten dentro de toda esta parte que estamos trabajando que se llama el espíritu. Teniendo esto claro, que no solamente somos un pedacito de carne, sino que percibimos, sentimos y expresamos, podríamos traer como aquí a que miremos los sonidos intrauterinos. ¿Por qué te traigo estos sonidos? Porque el día de mañana, pues el día de mañana no, más adelante en la presentación, lo que vamos a poder, lo que vamos a poder ver es que, perdón, vamos a poder ver que cuando conectamos con estos sonidos, por decir algo, en una fiesta, en un bautizo, en un matrimonio o en actos de sanación, cuando conectamos con estos sonidos, pues resulta de que nos llevan a ese estado prenatal. O sea, cuando te digo estado prenatal, te estoy diciendo que nos lleva al útero de nuestra madre. Entonces, hay unos sonidos o unos instrumentos musicales donde hacemos una conexión o una regresión hacia eso. Entonces, el sonido del tambor siempre nos remite al sonido del corazón de nuestras madres cuando estamos dentro de ese líquido acuoso. O sea, como estilo tambor, se escucha el corazón de la mamá. Las maracas o los sonajeros, ¿ya? Se escuchan como si fuera la digestión de la madre dentro del líquido acuoso. El silbato o el pito se escucha como cuando la madre estornuda, ¿ya? Y las campanas se escuchan como la voz de mamá, ¿ya? Pues, y si vemos, son 4 sonidos que utilizamos casi siempre en nuestras festividades. O sea, nos alegramos y los apoyamos de esos sonidos como tal. Entonces tú ves que en diferentes fiestas existen ese tipo de cosas. Lógicamente, no en todas estarán todas, pero por ejemplo, cuando nos llaman a la iglesia utiliza mucho las campanas, es como decir, como la madre iglesia nos está llamando, ¿ya? Escuchamos en carnavales muchísimo tambores, maracas, silbatos, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando lo utilizamos, este tipo de sonidos, cuando lo utilizamos para sanar, o sea, para llevarnos al estado de sanación, pues nos llevan casi siempre a ese estado prenatal, porque es donde tenemos como grabado ese sonido de que eso se me parece a. ¿Listo? Vamos a hablar de la experiencia álmica o de nuestra alma. Ya en diferentes oportunidades de nuestras vidas hemos escuchado que en el alma, o sea, que el alma es como la que inicia la vida, acompaña la vida y transita la vida, ¿ya? Si hemos tenido la oportunidad de ver algún, no sé, de haber vivido alguna experiencia, en mi caso personal, sí la viví con mi padre. Si has tenido alguna vez la experiencia de alguien que haya quedado en estado de coma o que haya dicho que se murió y volvió, ¿ya? Esas personas por lo general nos hablan muchísimo de que van a un sitio donde hay mucha luz, donde hay mucha luz, se siente mucha paz, se siente mucho amor, se siente muchísima energía como es tal. Entonces podríamos decir, si, si el alma, podríamos decir que si el alma está fuera del cuerpo, o sea, viaja o está en ese estado de amor, protección infinita y energía de luz, o sea, está en un estado celestial como tal. Entonces, podríamos decir que el inicio de todo esto que vamos a hablar está en el estado celestial del alma, o sea, antes de encarnar, o sea, antes de llegar el alma a meterse dentro de un cuerpo como tal, está en un estado de energía, de amor y de protección infinita.
Listo, o sea, eso es lo que de pronto decimos está en el cielo. Ya, por eso a veces decimos como, es como estar en el cielo. O sea, nos sentimos protegidos, amorosos y llenos de luz como tal. Entonces, si estamos hablando de que ese es como el inicio que podríamos tener, que si el alma está en ese estado celestial, el alma está teniendo energía, amor y protección. O sea, de ahí arranca todo. Energía, amor y protección. O sea, está en un estado de energía, o sea, de una presencia energética. Sentimos muchísimo amor y también sentimos muchísima protección como tal. Existe dentro de la psicología básica, existe algo que es la relación como con los demás, ¿ya? Y esto te lo traigo antes de dar el siguiente paso, y es ¿por qué? Porque vamos a tener esta división en cuenta. Entonces, la psicología básica divide en tres actitudes los tipos de persona. Entonces, hay unas personas que tienden a aislarse, o sea, hay personas que casi siempre como en su trayectoria de vida, siempre buscan como estar a un lado, estar solos, simplemente como no producir conflicto, podríamos llamarlo algo así. Existen otro tipo de actitud, existe otro tipo de actitud que es aquellos que se acercan, o sea, aquellas personas que buscan siempre estar como con muchas personas, al servicio de las personas, que siempre están como al cuidado de la gente, todo ese tipo de cosas. Y existen otra actitud que es el tercer grupo, que son las personas que se enfrentan o que de pronto dirigen o mueven a otros a que hagan ciertas cosas. Entonces, dentro de estos tres grupos, vamos a ver, dentro de estos tres grupos, vamos a verlos dentro del eneagrama. Asimismo, vamos a coger las tres tipologías que tiene el eneagrama. O sea, ahí es donde los vamos como a segmentar para poder comprender cada uno de estos pasos que van a empezar a verse reflejados. Entonces, en el eneagrama podemos ver que ellos los dividen en estos tres grupos grandes, los dividen en las personas que tienden a tomar distancia, o sea, los que se aíslan, ¿ya? Y dentro del eneagrama están estas tipologías. De los que se aíslan, o sea, los que se retiran, los que se mantienen como aislados o a un lado, existen estos tres tipos de tipología que la podríamos meter como dentro de este primer grupo. El 4, el 5 y el 9. Y aquí simplemente te puse como características de cada uno de ellos. Entonces el 4 le encanta la armonía, el 5 le encanta el cuento del orden y el 9 le encanta mantenerse como relajado. ¿Listo? Existe el segundo grupo de personas. Dice que por naturaleza tienden a ir hacia otros, servir, atender a los demás, que fueron los que hablamos que se acercan. Las tres tipologías que están dentro de ese grupo son el 2, el 6 y el 7. Entonces, el 2 son los servidores, el 6 los que les encanta cuidar y el 7 como los entusiastas, o sea, como los promotores, los que siempre nos dan como esa alegría y nos hace mantener como en un estado divertido, podríamos llamarlo de esa manera. Y en el tercer grupo existe las personas que mueven a otros, o sea, o los que imponen, enfrentan, o sea, como que siempre nos están moviendo, como digo yo, metiéndole la gasolina al cohete como tal. O sea que en ese tercer grupo está la tipología 1, 3 y 8. Entonces, en la 1 se ve bastante la parte del control. En el 3, lo que siempre quiere, o sea, yo quiero tal cosa y ese tipo de cosas. Y el 8, pues es como, le encanta como gobernar, como tener ese cuento de bajo control y yo sé por dónde va y qué hago y qué muevo para que las cosas estén funcionando y lleguen a su final. Bueno, entonces, ten claro que lo que queremos que tengas en este momento en tu mente es que existen como esos tres grandes grupos, los que se aíslan, los que se acercan y los que se enfrentan. Dentro de la parte, cuando tengas la oportunidad de trabajar el eneagrama o estar con un maestro en el eneagrama, esto es muy
muy, muy bacano porque te permite conocerte, o sea, es una herramienta que te permite conocerte como tal dentro de tu personalidad. Entonces, ¿qué sucede con, con eso que estamos viendo? Entonces, el alma el alma, así como les dije, esta parte de luz, el alma vive estas tres cosas, o sea, energía, amor y protección. ¿Qué pasa cuando el alma encarnamos dentro de un cuerpo? ¿Ya? ¿Qué pasa con nosotros? Empezamos, recuerda que te dije la conciencia espiritual. Empezamos a percibir, sentir y expresarnos. Entonces, cuando estamos dentro del útero de la mamá, para el primer grupo, o sea, para los que se aíslan, que son de estas tipologías del enneagrama, este bebé lo que siente dentro del útero es como una presencia siempre con él, o sea, una presencia energética siempre con él. Y en ese mundo como tal de mamá y él ahí adentro, siente esa presencia, o sea, como que siempre me están acompañando, siempre están a mi lado. O sea, este ser humano que para mí es el otro, para el bebé es su mamá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo siento que mi mamá está ahí conmigo. ¿Qué pasa para el segundo grupo? El alma llega y está dentro de ese cuerpito y el alma en ese estado prenatal se siente llenita, llenita de amor, de mucho, mucho amor. O sea, es algo como un romanticismo increíble. O sea, dentro del útero de mamá estamos ahí y dentro de nuestras relaciones que percibimos, sentimos y expresamos, sentimos muchísimo amor, o sea, una relación de muchísimo amor con nosotros. ¿Y qué pasa con el tercer grupo? Los que se enfrentan. No, este tercer grupo, lo que sienten dentro del útero como tal, lo que siente es una protección infinita. O sea, me están protegiendo, me llevan súper protegido y aquí no pasa nada, todo está bajo control. Cuando tengo hambre, pues simplemente como que puedo hacer alguna acción y llega la comida. Si tengo frío, pues me muevo para que también mi mamá se mueva y de cierta manera pueda tener esa protección del frío y se convierta en calor. Y así sucesivamente empezamos a trabajar como dentro de esa parte del útero como tal. Entonces, ¿qué sucede al momento de nacer? O sea, estamos dentro de mamá, dentro de ese útero como tal, ¿y qué sucede al momento de nacer? Que tenemos una experiencia que sentimos que nos están como matando, o sea, como si nos morimos. O sea, al momento de nacer sentimos que nos estamos muriendo. Y esa experiencia, así como se los puse ahí en el texto, es tan fuerte, ¿ya? Que adquirimos como una conciencia de la muerte, o sea, al momento de nacer. O sea, es como yo experimenté la muerte al momento de nacer. En antropología eso se llama sentido de finitud, ¿ya? Y eso queda marcado en nosotros, en el supraconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Es una conciencia mucho más profunda que de pronto no la tienes tan consciente, pero que quedan marcadas ahí en esa conciencia queda marcada este tipo de experiencias que son supremamente fuertes. Entonces, ¿qué pasa? En el momento de nacer, nosotros sentimos, o sea, este niño que estamos aquí, nosotros sentimos que nos estamos muriendo, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando sentimos esa experiencia, cuando vivimos esa experiencia de nacer y sentir que nos estamos muriendo? Pues que queda impregnado en nosotros lo que llamamos una herida. Y queda impregnada una herida de manera tan profunda que esto va a ser trascendente para ti a partir de ese momento, para el resto de tu vida como tal.
No quiere decir que no puedas mejorar o hacerlo mejor, sino que lo que quiere decir es que a partir de eso se marca un comportamiento en nosotros como tal. Entonces, ¿vas a tener algo que te marca el resto de tu vida? Sí. ¿Qué sucede a través de esa herida? Pues entonces, que los que están en el grupo que sienten como esa presencia de la parte energética, que son los que se aíslan, pues como tal, cuando tienen la experiencia del nacimiento, queda impregnado en ellos o queda marcado o impreso en ellos una herida de soledad. Me explico. El bebé nace y resulta de que el bebé siente que o sea, mejor dicho, como que lo abandonaron, o sea, lo sacaron de su estado de presencia energética, que estaba completamente feliz, y siente que el hecho de haber sido pues del hecho de haber nacido como tal, siente una sensación de soledad. O sea, esa experiencia de que, mejor dicho, me dejaron solo en este mundo. Yo llegué aquí solo y me expulsaron, me sacaron de un estado que estaba feliz, completamente tranquilo y todo eso, y nací y llegué como a un punto donde me siento súper solo en este mundo, me siento vulnerable en el cuento de que puedo, como que dice uno, me van a matar. Y, y ese es como la herida que queda como en nuestro subconsciente. Una herida de soledad. O sea, mi mamá me dejó sola. Pues estas heridas lo que nos está marcando es como el comportamiento que podríamos tener a partir de ese momento en adelante. Entonces, vamos para el segundo grupo. Ya los que se acercan o los que son de las tipologías 2, 6 y 7, servidores, que cuidan, que son entusiastas, todo ese tipo de cosas. ¿Ellos qué experiencia tenían dentro del útero? Tenían la experiencia del amor, o sea, como que todo era romántico, perfecto, había una relación perfecta con mamá en ese caso, y todo era, mejor dicho, un cuento completamente amoroso. ¿Y qué pasa en el momento en que se nace? Pues que el bebé o las personas de este grupo sienten que fueron rechazados. O sea, yo nací y qué pasó si supuestamente donde yo estaba o con la que yo estaba me rechazó, que hice mal, que no funcionó, porque me sacó de ahí, de ese estado donde yo estaba súper bien, ¿qué pasó? Entonces sentimos como esa herida del rechazo, ¿ya? Y en el tercer grupo, o sea, los que se enfrentan, que tiene que ver con el 1, 3 y 8, que están en un estado de protección, pues resulta de que cuando está la parte del nacimiento, o sea, esa experiencia del nacimiento, pues sentimos, pues porque yo hago parte de ese grupo, sentimos que nos agredieron. O sea, como que se vinieron todos en manada, no se vino uno solo, sino que se vinieron todos en manadas, el doctor, las enfermeras, mi mamá, todo el mundo, y vinieron contra mí. Entonces, sentimos como ese estado de agresión, o sea, como que no siempre nos van a hacer como algo, y tenemos esa herida, la tenemos de cierta manera impresa o pues como marcada dentro de nuestro nacimiento. Entonces, vamos a tener en cuenta estas tres heridas. La de la soledad, para aquellas personas que tienen que ver con toda la parte de que se aíslan o de que, pues, que tienen estas tres tipologías. La del rechazo, con estas otras tres tipologías, 2, 6 y 7, o que también las podemos catalogar dentro del grupo de los que se acercan, y la de agresión para aquellos que es del grupo que se enfrentan y que son tipología 1, 3 y 8. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa herida? Pues que lógicamente, pues que esa herida de cierta manera nos empieza a dejar una gran huella en nuestra personalidad o en nuestro comportamiento como tal durante toda la parte de relaciones, ¿ya? Cuando estamos hablando de relaciones, recuerda que te dije aquí el otro, o sea, se aíslan.
esta es la relación con mamá, o sea, cómo me voy sintiendo yo dentro de eso y lógicamente la herida con que salgo. Entonces, al sentirme con una herida de soledad, pues siento que la huella que dejaron en mí es que me abandonan, o sea, las personas me abandonan como tal. Cuando tengo esa herida de rechazo, o sea, mi mamá me expulsó y me sacaron de ese sitio donde yo veía todo súper bien. Pues empezamos a tener una huella de carencia de afecto, o sea, como porque, o sea, yo siempre necesito como del afecto de los demás y que no se vayan y empieza como un cuento a nivel del afecto bastante pesado. Y cuando tenemos lo de la herida de la agresión, tenemos una huella que tiene que ver con la debilidad. O sea, entonces yo no quiero sentirme débil, o sea que voy a buscar cómo hacer todo lo posible para que no sienta esa huella en mí. Dale, Gaby. Por ejemplo, dependiendo de cada herida, también se, como dice Mari, se va desarrollando un apego. Y es muy curioso porque en realidad todos tenemos pues apegos. Es muy difícil decir, no, yo no dependo de nadie, yo soy ser apegado, porque no es así. Lo que pasa es que nuestro tipo de apego se va transformando pues a lo largo de la vida. Y el fin es que construyamos apegos seguros. Sin embargo, pues estas heridas pueden llegar a que uno desarrolle un apego inseguro. Y, por ejemplo, esos apegos se ven directamente relacionados como con nuestro entorno y el tipo de relaciones que tenemos con la gente, ya sea a nivel amoroso, a nivel personal, a nivel amistad o trabajo. Por ejemplo, hay un psicólogo que no recuerdo muy bien el nombre en ese momento, que no, John, bueno, no recuerdo, pero él divide los apegos en tres tipos. Dice que hay un apego evitativo y creo que ya más o menos con la introducción que Mari nos ha dado van a poder identificarlos de dónde viene cada uno de estos apegos. Bueno, y el apego evitativo es como esos niños que tienen como tanto, por así decirlo, rencor con la mamá de que les haya expulsado. Entonces ellos dicen, no, yo no le voy a mostrar nada, sabes que yo no le voy a mostrar sentimientos. Entonces esas personas que en su adultez o ya después muestran mucho rechazo, les dificulta demasiado expresar sus sentimientos y empiezan a crear como un apego de, no, pero yo para qué le digo si pues va a ser súper insuficiente, o sea, no, qué humillación, ¿sí? Entonces, como ese tipo de personas que tienen como ese tipo de apego evitativo. Y en relaciones suelen ser personas que de verdad le temen mucho a perder su libertad y mucho al compromiso. Entonces, suelen ser personas que al relacionarse con otros tienen como mucho temor, porque tienen miedo de activar esa agresión y ser rencorosos por lo que sufrieron en su momento o lo que sintieron. Bueno, el segundo apego es el ambivalente, que ese apego es terrible porque es esa sensación de está y no está, está y no está, porque recibieron demasiado amor y ya después los expulsaron y a lo largo de la infancia tuvieron como una presencia, como lo dice, ambivalente. Entonces, cómo se van a reflejar estos seres humanos en la adultez y en sus relaciones? Van a ser esas personas, y estoy segura que más de uno se va a sentir identificado, que tristemente mendigan amor, que están todo el tiempo, ay, pero dime que estamos bien, por favor, yo necesito saber que estamos bien, ¿cierto? Bueno, estamos bien, listo. Pero prométeme que no me vas a dejar, prométemelo. O personas supremamente celosas, y en verdad yo siento que los celos están, bueno, pero es otro tema, pero están demasiado tipificados y son como tratan a las personas celosas con mucha agresión cuando en realidad solo son heridas. Yo no soy celosa, no estoy justificando, pero en verdad los celos tienen una herida profunda muy fuerte. Y ya, por otro lado, el apego desorganizado, que también es terrible, y es como que no tiene un patrón claro de comportamiento. O sea, van manifestando como un sentimiento de apego súper fuerte, como que buscan la evitación o se quedan como paralizados. Es de verdad, este es uno de los apegos más complejos y de los que más intentan como estudiar porque no tiene como un lado claro, sino que el niño se empieza a demostrar completamente desorganizado, como que no sabe si debe apegarse, o si debe ser habitativo, si debe ser apegado, entonces es como muy complejo. Entonces creo que podemos ver como literal desde el momento de la concepción se empieza
a desarrollar como nuestra herida y esta se ve reflejada en todas nuestras relaciones. Gracias, Gaby, gracias. Yamile también tiene la mano levantada. No sé si quieres aportar algo en esta parte. Hola, buenos días, Mari, buenos días a todos. Hola. Pues mira, sí, quería aportar un poquito porque también estudié el eneagrama. Súper. Y pues, efectivamente tiene mucho que ver con esta parte de los espejos, dependiendo de cada una de las personalidades que tú defines aquí. Por ejemplo, en el caso de los que se aíslan, lógicamente yo voy a buscar que esa herida no me duela, que yo no sienta dolor. Entonces busco lo que me permite, cuál es la personalidad que yo adopto en este caso, pues lo que me permite no sentir dolor, ¿sí? Porque, bueno, en el eneagrama lo que hacemos es que buscamos la forma de que tú te reconozcas. Y la forma en cómo te reconoces es trayendo cuáles son esos espejos que te permiten no tener dolor, pero a su vez trayéndolos a tu vida para que puedas determinar cómo es la mejor manera, cómo es la manera más integral para ti sentir eso y poder sanarlo y poder seguir. Dependiendo también mucho de cuáles son esos miedos y esas motivaciones, ¿no? Entonces, trabajar mejor y más desde las motivaciones que desde los miedos, pero siempre nos vamos a identificar con el espejo. Es decir, en mi caso, que yo soy número 2 y tengo la herida del rechazo súper marcada, entonces yo voy a buscar siempre, cuando estoy trabajando desde mis motivaciones, yo voy a buscar ayudar, entender, comprender, tener una profesión como la que tengo, que es, o sea, ser coach para que las personas puedan salir adelante. Estoy trabajando desde mis motivaciones. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy trabajando desde mis miedos? Entonces yo, cuando estoy trabajando desde mis miedos, tengo relaciones tóxicas porque lo que busco es entregar demasiado y entonces espero que la gente sea igual conmigo cuando entrego mucho y logro relaciones que no están bien. Estoy trabajando desde mis miedos porque lo que yo temo es que esa persona me rechace, que esa persona lo que yo busco es no sentir ese dolor. Y al no sentir, entonces cuando estoy en trabajando desde los miedos, eso es lo que busco. Cuando estoy trabajando desde mis motivaciones, entonces tengo el espejo contrario, ¿sí? ¿Sí me explico? Es como trabajar con los dos lados del espejo. Exacto. Y me encanta porque le diste toda la explicación al miedo. Entonces te agradezco muchísimo que me hayas apoyado en eso. Exactamente lo que acaba de decir Yamilet, o sea, que no me abandonen, o sea, busco no ser abandonado, evitar que no me quieran. Entonces, pues yo hago lo que ella acaba de explicar, o sea, yo hago todo lo posible para que los otros estén bien y siempre requieran como de mí y tal, todo ese tipo de cosas. Y para que no, lógicamente, que no me agredan las personas como tal. Entonces, busco siempre como, por decir algo, salir siempre como de primero, como para que las cosas, pues que, hemos dicho, dar el primer puño antes de que, de que me den cualquier otro golpe a mí. Mari, Y disculpa. dime, Y dale, antes de que avances, quería aportar algo pequeñito. Y fíjate que dale. lo más lindo de esto es que cuando tú eres consciente, que cuando estás consciente de que tuviste esa herida porque vienes de esa tipología o de ese eneatipo y te haces consciente, entonces cuando estás trabajando con el espejo del miedo, te das cuenta, o sea, inmediatamente, uy, ¿qué estoy haciendo? Y y es bonito porque entonces entras en esa área de autoconocimiento que te ayuda a hacerte más consciente cada día y a impedir que estés trabajando desde los miedos y empiezas a cambiar el espejo hacia la parte más positiva, trabajando desde las motivaciones.
Entonces te vuelves un 2, pero te vuelves un 2 que ya no está en una zona de confort ni pasiva ni activa, sino que está en su integralidad, está integrado, está dentro de, ya es consciente, pues. Y eso es lo más lindo de poder conocerte, de poder saber quién eres, y eso te ayuda también a trabajar con tu misma gente, con las mismas personas que están alrededor tuyo, ya los empiezas a conocer y los empiezas a ver a todos desde un estado de maestría. Ellos son tus maestros, están allí para enseñarte algo, no te están atacando. Así es. Entonces, eso Me era lo que encanta, quería me encanta. aportar y bueno, Ok, bonito día, que listo. estés muy bien. No, no, no te vayas a despedir, que te sigues en el estrado con nosotros. Entonces, ¿qué sucede como dentro de todo esto? Pues que existe algo dentro de nuestra personalidad, pues que tiene que ver con la parte del ego, y el ego supuestamente nos debe de proteger. Entonces es como una vocecita que de cierta manera empieza como a aconsejarnos y a decirnos para que no te abandone, o sea, y no te vuelvas a sentir solo, es mejor que te aísles, te mantengas aislado de las personas y así no vuelves como a sentir esa soledad supuestamente. El ego a los segundos, que son los que se acercan, entonces empiezan a qué? A mendigar amor. O sea, el ego les empieza a decir como, dale todo el amor, dale todo lo que necesiten, dale todo lo que te estén pidiendo, haz todo por ellos, para que ellos siempre requieran de tu amor. Pero ¿qué sucede con ese cuento? Pues que empieza a sobrepasar algo que llamamos el empegote, o sea, llega a un punto donde ya es demasiado y resulta de que produce un acto contrario que ya lo vamos a ver. Y pues si el ego te dice en estos que se enfrentan, dice ataca primero antes de que te ataque. O sea, hazlo tú primero antes de que suceda algo para que evitar que te hagan ese tipo de daño a ti. ¿Y qué pasa cuando seguimos la voz del ego? Pues que volvemos como a ese pozo o a ese hueco o a ese hoyo negro del universo donde nos metemos y lógicamente pues al hacerle caso al ego, pues el ego nos dice aíslate en el primer grupo y pues y a dónde llegamos a sentirnos solos, porque después de empezar a aislarnos, pues las personas pues también se empiezan a alejar de nosotros y empezamos a sentirnos solos. ¿Y qué hace esto? Pues volver a recrear esa herida que tenemos, que es la herida de la soledad. En el segundo grupo, pues el amor, el ego nos dice, pues como mendigar amor, como todo ese cuento de mendigar amor, y pues a dónde vamos en la relación con otros, pues nos produce el rechazo y volvemos a vivir la herida que sentimos que fue que me rechazaron, ¿ya? Y lo mismo sucede en el grupo 3, o sea, ataca primero. Entonces, pues cuando vamos por la vida, como por decir algo, atacando sin tener muchas cosas presentes, pues las personas lógicamente también reaccionan a ese ataque y pues nos pueden agredir también. Entonces, volvemos a recrear nuestras heridas. Entonces, aquí les puse, vamos por la vida abriendo nuestras heridas de nuevo, o sea, como metiendo otra vez el dedo en la llaga y somos felices, pues, o sea, somos realmente como felices volviendo a hacer, metiendo el dedo en la llaga, pero en realidad no somos felices. O sea, lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo como esa libertad al seguir ese comportamiento del ego. Cris, levantaste la mano. Sí, Mari, me parece súper importante ese aporte que hiciste. El cuadro está genial, me encantó. Demasiado bien explicado y entendible. Cuando dices recreamos estas heridas y somos felices, lastimosamente no nos damos cuenta, no somos conscientes la gran mayoría de veces y por eso nuestros traumas son recreados incluso con las parejas que elegimos. Siempre recreas tu trauma con la pareja que eliges. Por eso el enneagrama es una herramienta de autoconocimiento.
yo soy el motivo en el que nada de lo que no está funcionando, no está funcionando. No es el otro, no es el vecino, no es el amigo, nada justifica. El único hecho que hace que las cosas pasen como están pasando soy yo. Entonces, este cuadrito nos da como herramientas muy visibles, es la palabra, visibles, para que empecemos a mirar qué está funcionando y qué no está funcionando. Muchísimas gracias, me encanta. Ya. Entonces, mi invitación es a que no te veas como una etiqueta, sino que sepas que en el enneagrama lo que tienes es un mundo de posibilidades para identificar hoy qué deseas en tu vida y qué de esto requieres aprender para equilibrar. Y cuando digo equilibrar, hablo de qué requiero soltar y qué requiero tomar de cada uno de estos movimientos. Y en la medida que vas siendo consciente, porque lo hablábamos en estos días con alguien que está en sala, les decía, ok, ya sabes cuál es tu herida infantil y ahora qué vas a hacer con eso, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en esta es mi herida infantil y por eso yo soy así. Y el yo soy así nos limita dentro de las posibilidades de cómo nosotros nos estamos mostrando el mundo. Entonces, hoy estamos transitando de esta manera y hoy aprendimos a comportarnos de esta manera. La pregunta es, ¿me está funcionando? ¿No me está funcionando? ¿Y qué yo quisiera hacer con este proceso de aprendizaje? Bueno, esa es la respuesta que tengo para ti dentro de el aprendizaje que tuvimos en el máster. Exacto, entonces, hasta hoy creo que vamos a tocar hasta este punto, porque de aquí en adelante tenemos otra forma de abarcar esto, que es como, ¿qué vas a hacer con esta información que tienes en tus manos? O sea, cómo salir de este camino por donde nos está llevando el ego y cómo ser conscientes de nuestro comportamiento para poder evitar como quedarnos en ese ciclo de recrear esa herida como tal. El próximo lunes vamos a hablar acerca de cómo salir de ese camino como tal. Hasta hoy te quería llevar transitando como y que te quede como claro dentro del cuadrito que te compartí, que te quede claro cada una de esas heridas. Y el próximo lunes vamos a hablar acerca de cómo trabajar en eso o qué camino puedo tomar como tal. ¿Cuál es la invitación? A que no te quedes simplemente con lo que estamos trabajando aquí, o sea, investiga y dentro de 8 días también trae para compartir, trae desde tu experiencia de vida, desde tu conocimiento, trae para compartirlo, porque recuerda que estamos en el pilar del servicio y a eso te estamos invitando, a que seas tu mejor versión y seguimos trabajando en eso. Pero no significa que el hecho de que te hayamos mostrado algo, te quedes ahí. Antes todo lo contrario, significa que tienes a partir de hoy una responsabilidad contigo mismo para que las cosas sucedan para ti y tu vida realmente sea significativa.